Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están nuestros queridos radioescuchas de Valora Radio Conciencia los Medios? Hoy es un nuevo viernes, el último del mes de abril. Mañana es el Día del Niño. Habrá que hacer algo por nuestros pequeños en nuestra familia. Y pues desde hoy les mandamos un sincero abrazo, muchas bendiciones a todos nuestros pequeños en todos sus hogares. Este viernes, una vez más en nuestro programa, el programa de ustedes, el Evangelio más allá de las fronteras, traemos un tema sumamente interesante porque prácticamente vengo hoy a platicarles lo que en este mes y en estos momentos y en este día está sucediendo tal cual en la Organización de los Estados Americanos, más concretamente en torno a la Cumbre de las Américas. Entonces el tema de hoy se llama concretamente el debate sobre la vida y la familia en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos. Entonces, bueno, recapitulando programas anteriores, para quienes hoy nos escuchan por primera vez, la Organización de los Estados Americanos es un organismo internacional para todo el continente que agrupa gobiernos de nuestros países, 35 gobiernos. Y en la OEA se organizan diferentes instituciones y eventos para tratar temas que no solo son de política, sí hay temas políticos, pero también tratan temas económicos, tratan temas sociales, tratan temas de derechos humanos, y ahí es donde, bueno, prácticamente en todos los temas, pero más aún en los derechos humanos, es donde entran muchos temas, muchos problemas, muchas soluciones relacionados todos con el derecho a la vida desde la concepción y el plan de Dios para la familia y el matrimonio. Es por eso que existe este programa, que busca hacerles llegar a sus casas y a sus hogares y a sus trabajos algo de información, algo de formación acerca del Evangelio de la vida y cómo es necesario, cómo es urgente que lo extendamos, este Evangelio de la vida, en espacios como la OEA, porque es importante. Si algo se aprueba en la OEA que es bueno, hay una cosa buena en 35 países. Si algo se aprueba en la OEA que no es bueno, que es malo, algo hay de nuevo malo en 35 países. Entonces es eficaz estar ahí, porque es como si trabajaras al mismo tiempo en 35 países. Y es fácil participar, es lo que he querido siempre convencerlos, decirles, comunicarles, que no es necesario ser un abogado, que no es necesario ser un gran líder social, un político para participar en la Organización de los Estados Americanos. Para transmitir el Evangelio de la vida en la OEA, lo único que se necesita es la ayuda de Dios y la disposición, querer. Lo demás viene por añadidura, es fácil, se puede, cualquiera puede hacerlo. Y hoy es un programa en el que se darán cuenta de ello. Entonces vamos empezando con una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine en este programa, para que haga llegar sus gracias a todos ustedes y les brinde aquello que necesiten. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues empezamos. Vamos allá. En primer lugar, quería platicarles cómo está la cosa ahorita en la OEA. ¿Qué está sucediendo? En junio, en un mes prácticamente, un mes 15 días, va a realizarse un evento que se llama Cumbre de las Américas. Va a ser en la ciudad de Los Ángeles del día 6 al 10 de junio. ¿Y qué es la Cumbre de las Américas? Ya lo habíamos platicado un poco, pero hay que traerlo otra vez a la memoria. Hay muchas personas que hoy se nos unen. Y la Cumbre de las Américas es un evento al que están invitados los presidentes o representantes de primer nivel de los 35 gobiernos del continente. Bueno,
en este momento 34, porque hay un problemón con Venezuela y prácticamente ahorita está fuera. Entonces son 34. ¿Qué hacen en la cumbre? La cumbre, si lo comparáramos con un negocio, una empresa, sería como este congreso, feria, en donde se reúnen diversas empresas para ofrecer sus productos, así como hacemos en la Expo, por ejemplo aquí en Expo Guadalajara o en la Expo en nuestras respectivas ciudades, van diferentes negocios a ofrecer sus soluciones. Entonces en la cumbre van los diferentes gobiernos, eligen un tema, en este caso Estados Unidos eligió un futuro verde, resiliente y equitativo. Y en torno a ese tema, cada país, cada líder presenta sus soluciones. Hay algunos organismos internacionales también y presentan propuestas, presentan proyectos. Y cada uno de ellos encuentra en esos otros 33 unos aliados que pueden o no pueden ofrecerle servicios, ofrecerle políticas, ofrecerle buenas ideas para su propio gobierno. Entonces nos encontramos que se reúne toda esta gente, todos estos gobiernos y organismos internacionales y llegan a iniciativas, llegan a proyectos, ofrecen soluciones. Esto se va a realizar en junio, pero ¿qué pasa? Como es un evento de presidentes, lleva mucho protocolo, lleva una preparación que no, ya se imaginarán todo lo que implica, ¿no? Entonces, para participar, empiezan a prepararlo prácticamente desde enero. Y a estas alturas, en abril, hay una serie de reuniones a través de una plataforma que se llama Slack, que es como Teams de Microsoft. Es una aplicación que sirve para ayudar a organizar el trabajo en las empresas, trabajo de grupos. Y en esta aplicación están 860, ahorita les digo exacto el número, son actualmente, denme un segundo para brindarles el dato exacto, 880 miembros. Son 880 personas que pertenecen como tú y como yo a la sociedad civil. Es decir, no son gobierno, no son empresa, ni son organismos internacionales, son ciudadanos de a pie. Y estos 880 de todo el continente, llevamos un mes, prácticamente desde el 28 de marzo hasta el día de hoy, que termina, justamente hoy va a terminar, discusiones prácticamente diario para llegar a acuerdos y proponerle a los gobiernos en la cumbre esos acuerdos, diciéndoles esto es lo que la sociedad civil, esto es lo que los ciudadanos de a pie queremos. Entonces, a lo largo de este mes se están dando, hoy se está dando ahorita en este momento, una serie de discusiones acerca de diversos temas como política, es decir, gobernabilidad, democracia, derechos humanos, participación, inclusión, ecología, tecnología también, salud, etcétera. Y en esos temas, así sean el tema que ustedes menos se imaginen, como por ejemplo transformación digital o un futuro verde o la democracia, la sociedad civil y bueno, también los organismos internacionales tienen una fijación por dos o tres temas y de ahí no salen. Pues esto es lo primero que les quiero plantear. Las organizaciones, las personas que están ahí, tanto en los organismos internacionales como en la sociedad civil, están planteando únicamente cuestiones referentes a la no discriminación, agenda LGBT y derechos sexuales y reproductivos. Prácticamente ese ha sido el debate durante todo un mes. Entonces yo les hago a ustedes la pregunta, yo me pregunto también, ¿qué acaso el continente americano no tiene problemas mucho mayores que esos tres? ¿Qué acaso la pobreza no es algo tremendo en nuestro continente? Digo, no somos el continente más pobre, estamos en tercer lugar después de África y Asia. Pero aún así el 43% aproximadamente de Latinoamérica son personas que viven con $5.50 al día. Imagínense ustedes vivir con $5 al día.
pero que además ustedes viviendo con $5 al día no son la minoría, son la mitad de la población. Entonces, ese es un gran problema. Otro gran problema, ustedes en su casa, a ver, díganlo, coméntenlo aquí en el Facebook de Valora. ¿Qué otro problema ven en el continente? O sea, imagínenselo ustedes que no se preocupen si no han viajado. Los problemas que ven en México son los mismos problemas de República Dominicana, son los mismos problemas de Colombia. Que hay matices, que hay variantes, que hay algún problema específico, concreto, sí, pero en general, los problemas que tenemos aquí en México, vamos a nombrar un par: inseguridad tremenda, no podemos salir a la calle sin miedo, no podemos abrir el cancel de nuestras casas en la mañana sin voltear para todos lados con el temor de que alguien pase y nos robe o nos mate. Si eres mujer, además, no puedes salir a la calle sin el miedo de que te griten, te desaparezcan, te toquen, etcétera. Y bueno, nuestras pertenencias, a veces ahí no podemos comprar ciertas cosas a pesar de que las queremos, las necesitamos, porque tenemos temor de que alguien nos la vaya a quitar en la calle. Es un gran problema del continente y de México. La educación, hay un tremendo monopolio en las universidades públicas. Un gran porcentaje de jóvenes se queda sin estudiar o tiene que pagar universidades que no son nada económicas y que casualmente pertenecen al mismo grupo de los rectores de las universidades públicas. Es decir, es un negocio redondo. Y la educación en México y en Latinoamérica, en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad de personas, está por los suelos. La salud, etcétera. Podríamos aquí decir mil temas. Y esos estarán todos de acuerdo conmigo, más o menos, a lo mejor en el orden es diferente, o a lo mejor alguien sugiere otro problema más, pero más o menos esos son los temas clave de nuestro continente. La seguridad, repito, la educación, el trabajo, es decir, el empleo, la salud, etcétera. Y sin embargo, en esta cumbre, estas 880 personas que están discutiendo acerca de salud sexual y reproductiva, es decir, el derecho al aborto, es decir, el acceso de menores de edad a anticonceptivos y condones, y la promoción de una vida sexual libre. Y en otro tema, por ejemplo, la agenda LGBT, el que se pueda acceder cada vez más a que haya leyes que establezcan que en cada elección democrática debe haber por lo menos cierto porcentaje de candidatos LGBT. Me pregunto, ¿qué no son capaces de ganarlos por ellos mismos? Lo mismo decimos cuando quieren poner cuotas de mujeres. Las mujeres son capaces de llegar al poder por sí mismas, no necesitan que la ley diga la mitad tiene que ser mujeres a fuerzas. No, eso es hacer menos a una persona. Eso es decirle, como no eres capaz, vamos a poner una ley que haga obligatorio que te admitan. Entonces, bueno, ese es el segundo tema. Y el tercer tema es en relación con la violencia, la familia, etcétera. Entonces, en vez de tratar los temas clave, están sumergidos en una obsesión con estos temas. Y les voy a poner algunos ejemplos. A ver, el tema de la discriminación y la agenda LGBT, como decíamos, yo, y lo dije en varias reuniones de Zoom en este mes, y fue interesantísimo el ejercicio, pero yo soy el primero que estaría en contra de que una persona ofendiera, le gritara, lesionara y peor aún, le quitara la vida a una persona trans, por ejemplo. No va por ahí la cosa. Debemos ser los católicos los primeros en ser conscientes de la dignidad de toda persona humana, piense como piense, esté de acuerdo conmigo o no. Entonces, poniendo esa base, sentando esa base, yo le dije en medio de discusiones a varios miembros del colectivo LGBT que habían en esas discusiones, que yo soy el primero en considerarlos dignos, soy el primero en considerarlos iguales, soy el primero en considerar y estaría dispuesto a apoyar que en este documento que estábamos discutiendo se pusiera que los estados deben implementar fuertes sanciones cuando haya un acto de violencia contra la comunidad LGBT.
porque una cosa es que no estemos de acuerdo, una cosa es que haya situaciones a discutir y otra cosa es que no actuemos como cristianos, no actuemos conforme a la dignidad de la persona humana. Pero sentando eso, lo siguiente era que en cada párrafo del documento así tratara sobre el derecho de las comunidades indígenas a la posesión de territorio, así tratara sobre la correcta implementación de las elecciones democráticas en un país, así tratara sobre la policía, tratara de lo que tratara, en cualquier párrafo querían poner una frasezota que decía que debían gozar de los mismos derechos, sin discriminación por orientación sexual, diferenciación biológica y gonadal, expresión de género, eh, se me escapa una, pero era un parafote que incluía cuatro categorías, que es la teoría de los solones de género, pero que ni siquiera está aprobada por la legislación internacional, sino que es una teoría, que por ahí es como si alguno de ustedes quisiera poner la teoría del caos en un documento legal. Entonces, no digo que haya elementos a discutir, pero no es, bueno, y aun cuando fuera, querían poner eso en cada párrafo. Entonces, uno les decía, espérame, es que esto trata sobre el derecho de las comunidades indígenas, sobre los excluidos. Por eso somos excluidos. No, espérame, vas a tener tu párrafo tú también. Y luego en otro decía, no, es que esto se trata de la Carta Democrática, es decir, de las elecciones, de cuando en un país hay un golpe de Estado, esto es fuertísimo, no puedes meter aquí cuestiones relacionadas con tu tema solo porque te interese. No, es que si a ti no te interesa, no es mi... había ocasiones en que incluso, hubo dos ocasiones en que una persona, por ejemplo, se puso prácticamente a llorar porque decía, es que acaban de desaparecer a un amigo mío y es por culpa de gente que piensa como tú. Yo le dije, a ver, uno, lamento mucho que le suceda a tu amigo. Yo mismo estoy molesto por lo que estamos viviendo en el país. Número dos, en lo que pueda ayudarte cuenta conmigo. Y número tres, no manipules sentimentalmente el debate. Entonces, y luego yo les decía a otras personas, a ver, es que si vamos a poner no a la discriminación, y nos ponemos a enumerar 5 o 6 grupos, por ejemplo, no discriminar a la comunidad LGBT, no discriminar a los afrodescendientes, no discriminar a las personas con discapacidad, no discriminar a los adultos mayores, de acuerdo, pero ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuántas líneas tendría que tener ese párrafo para que incluyéramos a todos? Por tú colocarte ahí muy visiblemente, eh, estás provocando que no podamos incluir a todos. Porque la correcta redacción de un documento que habla sobre no discriminación sería el respeto a la dignidad de toda persona humana y a todas las formas políticas de una sociedad sin discriminación ni excepción alguna. Algún párrafo así general. ¿Se acuerdan quienes estuvieron en sus escuelas de chicos, o si son todavía chicos, clases de lógica, que nos hablaban de el género y la especie, en biología también? ¿Qué es más universal? ¿Qué es mayor, el género o la especie? Obviamente el género, ¿sí? Dentro del género se incluyen muchas especies. Entonces, si yo en un párrafo coloco todos deben ser respetados, todos los grupos excluidos deben dejar de ser discriminados, es el género. La especie sería afrodescendientes, indígenas, personas de la tercera edad, etc. Entonces, ¿cuál de los dos párrafos protege más? Obviamente el genérico, el primero, el que incluye el género, porque todos deben ser respetados. Al decir todos no estás excluyendo en absoluto a ninguno, pero cuando especificas excluyes. ¿Sí me explico? Cuando pones un grupo específico, estás eliminando o estás excluyendo a los otros grupos que no pusiste. Entonces yo les decía, si realmente queremos incluir, si realmente queremos no excluir, lo que debemos hacer es hablar genéricamente, es decir, hablar en general. Y entonces poner que nadie debe ser excluido, que deben respetarse los derechos de todos. Y me decían, bueno, es que la visibilidad.
Lo que no se ve no existe. Sí, pero a costo de visibilidad estás excluyendo. Y peor aún, tratas de hacer esta visibilidad y esta exclusión en cada párrafo del documento de una forma repetitiva, aburrida y obsesiva. Entonces, bueno, esto es lo que hemos estado viviendo y esto es lo que se va a discutir en la cumbre. ¿Qué se imaginan? Fíjense que no hace falta ser expertos. ¿Qué se imaginan ustedes que pudiera provocar esto frente a los gobiernos, frente a los organismos internacionales que van a estar ahí cuando lean esto? Pues que obviamente no nos van a tomar en serio, que obviamente van a decir, ay, bueno, estas organizaciones de la sociedad civil tienen bonitas intenciones, pero pues no están ni siquiera preparados en cuestiones de sentido común o lógica. Y no los culpo. Entonces, tiene sentido que aún en la Organización de los Estados Americanos estemos luchando como organizaciones de la sociedad civil para que la OEA nos ponga prácticamente al mismo nivel de los gobiernos de los estados y podamos discutir abiertamente. Aún no sucede eso, por cuestiones como esta. Entonces, otro tema, por ejemplo, cuando discutíamos el tema de la familia, yo propuse ahí unos párrafos que ahorita les voy a dar un testimonio de algo que me sucedió. Que vean que no se necesita preparación, sino únicamente la ayuda de Dios. Sí es útil la preparación, pero esa se consigue después. Entonces pusimos un párrafo en donde decía que había que proteger a las niñas, niños y adolescentes del abuso sexual, de la pornografía infantil, del tráfico, de la explotación, etcétera. Y aprovechamos en ese párrafo para poner dos cosas. Bueno, aprovechamos en plural, ahorita les platico por qué no fue en plural. Pusimos y hay que defender la vida de las niñas, niños y adolescentes. Y ahí entre comitas le pusimos desde la fecundación, es decir, desde el vientre de mamá. Y luego seguimos y en el párrafo decía, y hay que promover las políticas públicas para acabar con esta basura, no pusimos basura, ustedes entenderán, pero todo eso es basura, la explotación sexual, la pornografía, el abuso. Hay que atenderlo desde políticas públicas, desde la familia, porque es en la familia donde esos niños deben aprender a ser ciudadanos, donde esos niños deben recibir afecto, formación, cariño, solidaridad, etcétera. Entonces, primero ocurrió una tragedia y luego un milagro. Cuando se leyeron esos párrafos, de 180, 190 que somos en el grupo de ese tema, solo estuvimos presentes durante todo este mes discutiendo y tratando de llegar a acuerdos alrededor de 15. Ahorita les voy a platicar, se necesita que estén más gente como ustedes. Entonces, cuando estábamos discutiendo esos 15 y llegamos a ese párrafo de la familia, hay algo muy interesante porque uno de los presentes, que era de la comunidad LGBT, dijo, ¿cómo puedes meter a la familia y cómo puedes promover la familia en un párrafo sobre la explotación sexual y el abuso sexual? Y yo, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, promueve la familia si quieres, ese ya es un avance, pero no en un párrafo de abuso sexual. Entonces entendí por dónde iba. Y es que efectivamente la familia tiene una crisis de la que no nos hemos percatado porque queremos ser ciegos a ello. Actualmente, una de 4 mujeres sufren abuso sexual, económico, psicológico, verbal, físico. Pero concretamente sexual es una de cada 4. Y gran parte de esos abusos, sí, hay que decirlo, es en la escuela, pero también la mayor parte y el número 1 es en la familia, son familiares. Entonces, cuando una persona ha sufrido abuso en su familia, y tomando en cuenta que el abuso sexual es uno de los principales factores que desencadenan la atracción al mismo sexo, obviamente después esa persona, número 1, no esperes que promueva la familia. Y número 2, cuando hables de la familia como la célula fundamental de la sociedad, como el núcleo de la personalidad, como la sociedad natural más importante de todas, obviamente él te va a decir, estás loco. Y es razonable.
Él lo que vivió fue un infierno. Entonces, la conclusión de esto es que la mejor forma de promover la familia es erradicar el abuso. La mejor forma de promover la familia es brindar herramientas, capacitar a los papás para que sean capaces, ya no de lo negativo, de evitar el abuso, sino lo positivo, educar para el amor a sus hijos, educar para la felicidad a sus hijos, educar para el bien a sus hijos. Y eso podemos intuirlo, pero también implica entrenamiento, también implica formación. Las escuelas de padres y la educación para el amor en los jóvenes son las dos claves de nuestra sociedad. Lo voy a repetir porque quizás es lo más importante que he dicho en todos mis programas. La educación para el amor en los jóvenes y la escuela de padres de familia son las dos herramientas claves para resolver la crisis de la sociedad. Entonces, de todos nos pusimos el párrafo de la familia, pero entendí, bueno, recordé algo que era importante. Estas personas de la comunidad LGBT que no están de acuerdo en promover a la familia, no necesariamente lo hacen porque les paguen por ello. No necesariamente lo hacen porque sea algo divertido o rentable. No necesariamente lo hacen porque sea una moda. Lo hacen porque creen en lo profundo de la vivencia de su corazón y de su infancia que la familia es un infierno. Entonces, urge reconstruir a la familia. Entonces, les decía que había una tragedia en esa discusión y un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Déjenme les platico. Cuando redacté esos párrafos y supe que algunos de última hora, hace pocos días, pidieron una reunión para revisar esos párrafos porque había cosas que no les gustaban, dije en palabras lisas y llanas, ya valió. Porque sabía que a lo que iban era quitar ese paréntesis, esas comas que puse donde decía la vida desde la fecundación y quitar la familia como eje de las políticas públicas. Entonces, en ese momento hice una oración, no estaba en ninguna iglesia, estaba en mi casa y le ofrecí a Dios lo que sé que más me cuesta. Cada uno de nosotros sabe, ¿verdad? Se conoce. Entonces le ofrecí, le dije por esta reunión, para que todo salga bien. Entramos a la reunión, empezaron bravos, hubo discusión, pero cuando llegamos a esos dos párrafos que les comento, y yo ya esperaba el trancazo, yo estaba recargado para atrás en mi respaldo de la silla, era por Zoom, sucedió algo inexplicable. El moderador leyó el párrafo, siguió leyendo, nadie dijo espera, nadie dijo no estoy de acuerdo, nadie levantó la mano. Simplemente siguió leyendo y como 3 o 4 párrafos más adelante ya alguien tuvo una objeción, pero ya era sobre otros temas. Es decir, pareciera como si durante de 20 segundos, 30 segundos, todos los miembros de la reunión se hubieran quedado dormidos y esos 2 párrafos nos hubiera pasado de noche y nadie, ni siquiera la comunidad LGBT o las feministas que había presentes, objetaron que había un lugar en donde decía proteger la vida desde la fecundación y había un lugar donde decía promover la familia. Pues bueno, eso yo lo veo como un milagro, no me lo esperaba, sucedió y por esa razón la próxima semana, que ahorita les platico qué va a suceder, en Los Ángeles voy a leer ese documento y vamos a presentar a miembros de los 35 gobiernos esa propuesta de que se defienda, se respete la vida de los niños de la fecundación y que las políticas para prevenir el abuso sean enfocadas para fortalecer a la familia. Entonces, ¿qué va a haber la próxima semana? Probablemente la próxima semana transmita desde Los Ángeles con mi celular, si mi estimadísimo y querido amigo Ariel nos lo permite. Buenísimo, no seguro, y además es un genio en todo esto, entonces ya me explicará cómo hacerlo. Y el buen Eduardo también. Vamos a estar transmitiendo desde Los Ángeles, no ya durante el evento, porque el evento se acaba el jueves, pero hay un evento que se llama Diálogo Hemisférico.
en donde de esos 880, 15 representantes de la sociedad civil vamos a ir allá como voceros y vamos a presentar el resumen de todo lo que discutieron esas 880 personas a lo largo de un mes. ¿Y a quién se lo vamos a presentar? A los gobiernos de los 35 países. Y la buena noticia que les tengo es que se va a presentar esas dos propuestas. O sea, se va a decir ahí frente a los 35 gobiernos que la sociedad civil de toda América queremos que se respete la vida desde la fecundación. Y se va a decir frente a los 35 países de las Américas que la sociedad civil queremos que la familia sea fortalecida desde las políticas del Estado. Entonces, bueno, esas son buenas noticias. ¿Qué otras discusiones hubo? Bueno, ustedes se imaginarán que, como les decía, hubo falta de participación. De 880, en mi grupo que estábamos 180, y de esos 180 solo participábamos como 15. Y hay algo más que resaltar y quiero platicarles, porque nos ayuda a crear conciencia. De esos 15, había como 3 nada más de la comunidad LGBT y había como 11 que eran católicos, que eran de organizaciones pro vida y pro familia, y yo. Pero en las discusiones eran 14 contra uno. Nada más yo estaba tratando de sostener esto. Y es triste, no me enorgullezco de esto, ¿no? Me causa preocupación. Uno, porque solo hay 15. ¿Cuántos católicos somos en América? ¿Qué tan difícil es participar? No es difícil, ya les contaré, pero es solo meterse en una aplicación, bueno, registrarse antes para que te dejen entrar, meterse en una aplicación que es como WhatsApp y decir la familia es lo importante. Hasta puedes decir los derechos, el hombre es criatura de Dios, por lo tanto los derechos humanos son derechos de Dios. Lo que has aprendido en tus clases de Biblia, lo que has escuchado de tus papás, créanme, el nivel académico no es precisamente lo que más resalta en la sociedad civil. Hay unas discusiones que dices, ay Dios. Pero más vale que hubiera esas discusiones sin tecnicismos, ojalá los hubiera para promover valores, porque no se aprueban esos documentos mediante grandes argumentos, se aprueban porque hay más personas de una postura que de otra. Entonces, si somos muchos, los que queremos la vida, los que queremos la familia, se va a aprobar, aunque no tengamos los argumentos para sostenerlo. Los argumentos los hay, pero pues no los conocemos necesariamente todos. Entonces, resaltar eso, éramos solamente 15. ¿Por qué si había 11 organizaciones católicas presentes? 11 organizaciones pro vida, ¿por qué solo yo defendía estos puntos? Bueno, es otra de las situaciones tristes. Pude notar que de esos 11 católicos presentes, la mayoría de ellos, solo uno a ratitos, como que le remoldea la conciencia, pero la mayoría de ellos trataban de pasar desapercibidos y que no los ubicaran como pro vida. Había momentos en que católicos hermanos nuestros promovían derechos sexuales y reproductivos en ese documento, con tal de no pasar desapercibido. Entonces, estoy seguro, tú que me escuchas, que aunque no hayas estudiado derecho internacional, que aunque no conozcas todos los tratados, convenciones, protocolos, yo tampoco los conozco todos, que aunque no tengas todos los argumentos, bueno, son infinitos los documentos que hay que ver, entonces no los conoceríamos todos, más bien hay que consultarlos cuando sea el momento, pero aunque no lo hicieras, lo único que necesitamos ahí es que haya 10, 12, como los apóstoles, 13, 15, 30 católicos convencidos que no les tiemblen las piernas. Eso es lo que se necesita. No necesitamos argumentos. Con que uno de los 13, con que dos de los 13 los aporten, los demás respaldamos. Pero que estemos ausentes o que estemos presentes con cobardía, eso sí es triste. Entonces, bueno, tips que les quiero dejar de todo esto. Nuestro papel como cristianos. Si Dios a través de este programa nos está diciendo que hay lugares donde podemos hacer el bien, donde podemos transmitir el Evangelio, que no es difícil hacerlo, que es fácil inscribirse y participar, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cuál es nuestro rol como católicos en la sociedad?
estamos siendo levadura, estamos siendo semilla de mostaza, o nos da flojera. Entonces, ese es el primer tip, que seamos conscientes y que si gustan participar en estos espacios, aquí no se ganan debates, aquí no se ensayan argumentos, aquí lo que se hace es transmitir la fe. Y ustedes lo hacen en sus casas, ustedes lo hacen en sus parroquias. Y en la fe pues se encuentra la dignidad humana, los derechos del hombre. Y, eh, y prepararse, leer un poco acerca de lo que es la OEA, escuchar estos programas, pueden encontrarlos en YouTube, puedes encontrarlos en Valora Radio, y ahí puedes ir conociendo más sobre la OEA, sobre las cumbres, sobre cómo participar. Y para un católico debería ser esto una espinita que le diga tú puedes. Y bueno, finalmente, antes de terminar nuestro programa, platicarles cuáles son los siguientes pasos, qué viene, qué va a suceder en la OEA. Y ojo, presten mucha atención, levanten muy bien sus oídos los jóvenes que nos están escuchando. Viene próximamente dentro de la Cumbre de las Américas un evento que es exclusivo para jóvenes, que es la Cumbre de Juventud, organizada por el Banco Interamericano de Juventud. Que si tú tienes entre 18 y 34 años, que digo 34, todavía es un jovenazo hecho y derecho, pero a veces pensamos que es nada más hasta 29, bueno, de 18 hasta 34 de América, eres elegible para participar en la cumbre. Y participar en la cumbre es tan sencillo como entrarle a una discusión en el salón de clases de tu escuela. O sea, son temas que conoces, que van a tratar ahí lo que necesita la juventud. ¿Qué va a suceder ahí? Te lo adelanto. Van a querer hablar únicamente de derechos sexuales y reproductivos y agenda LGBT. ¿Qué puedes hacer ahí tú? Decirles, lo que necesitamos los jóvenes no es eso. A mí me sirve más un acceso a la universidad y un buen empleo que un condón. Así de claro. Entonces es fácil. Entonces, quienes quieran inscribirse, les voy a anotar ahí en Valora Radio, en los comentarios de este programa, un link donde pueden registrarse para participar. Es un evento híbrido. Quienes quieran ir a Los Ángeles presencialmente, adelante en junio. Quienes no puedan, no tengan ya planes o cualquier cuestión que les impida ir, va a ser también virtual. Pueden conectarse en Zoom y participar como si estuvieran ahí. Entonces les voy a poner el link para que se registren y tienen solamente hasta el 20 de mayo, bueno, todavía queda tiempo, tienen hasta el 20 de mayo para registrarse. O sea que estamos justo en el momento para que los jóvenes hagan lo suyo. Segundo, también va a haber una cumbre de empresas en el mismo entorno de la Cumbre de las Américas. Entonces, si alguien de los que nos está escuchando tiene una empresa, es empresario o conoce o tiene un amigo que es un empresario católico, también el CEO o el director o el dueño de esa empresa puede participar en Los Ángeles en colaboración con la Cámara de Comercio de esa ciudad para un evento en donde les van a presentar propuestas y ustedes pueden hacer también propuestas. Y hasta en esos eventos hay cuestiones en donde la OEA intenta meter ciertas propuestas, ciertas iniciativas que firmen, no son obligatorias, pero a fin de cuentas intenta ir metiendo ahí un lenguaje entre los empresarios que tenga que ver con ideología de género y asuntos en contra de la familia, en contra de la vida. Y finalmente, el evento de la próxima semana que les decía, vamos, recen mucho por su servidor y por todos los que vamos a estar ahí. Vamos a ser 15 de toda América de la sociedad civil, donde vamos a presentar propuestas tratando de hacer una diferencia a favor del Evangelio de la Vida. Y la cumbre que se va a realizar en junio, el evento principal donde van a estar los presidentes, donde aprueben qué va a suceder, qué van a hacer para el continente. Estén atentos, en otro programa les daré fechas, links, todo. Va a ser del 6 al 10 de junio en Los Ángeles y se va a transmitir en vivo. Bien, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de su programa El Evangelio más allá de las fronteras. En Valora Radio, Conciencia y los Medios, estamos en contacto. Bendiciones.